Bueno, vamos a comenzar a estudiar los logaritmos, ¿no? Que fue un material que tenemos pendiente. Vamos a introducirlos pensando un poco en las funciones inversas que hay en matemática, ¿verdad? Cuando los matemáticos inventan una operación, generalmente también inventan la inversa. Así vemos nosotros que por lo menos, suponte que nosotros tenemos el número 8 y le sumamos el número 3, eso da 11. Entonces uno acaba de preguntarse qué operación hay que hacer en el 11 para volver a obtener el 8. La operación inversa en este caso, como sabemos, bueno, es restar el número 3. ¿Ok? En el caso de la multiplicación, supongamos que sabemos que 5 por 6 es 30. Entonces la pregunta que cabría hacerse, ¿qué operación tenemos que hacer con 30 para volver a obtener el 5, ¿no? Y la respuesta es dividirlo entre 6, ¿no? Es decir, la división es la operación inversa de la multiplicación. Cuando tenemos una potencia, ¿okay? Un número elevado a otro, como en este caso 4 a la 3, ¿verdad? Igual a 64, nosotros podemos preguntarnos dos cosas aquí cuando tenemos una potencia. ¿Qué operación podemos realizar sobre el resultado para obtener la base, en este caso 4? ¿O qué operación podemos realizar en el resultado 64 para obtener el exponente? En el caso de que uno quiera obtener, digamos, la base, la base, en este caso el número 4 a partir de 64, pues lo que hacemos es que usamos la raíz cúbica en este caso, la raíz correspondiente, se la aplicamos al resultado y volvemos a obtener el 64. Así que la inversa de elevar a potencia un número para efecto de obtener la base que fue elevada, ¿okay? a ese exponente es la raíz correspondiente. Si elevamos el 4 al cuadrado, al resultado se le aplica la raíz cuadrada. Si elevamos el 4 a la 3, al resultado se le aplica la raíz cúbica, etcétera, ¿verdad? Y si elevamos el 4 a la quinta, se le aplicaría la raíz quinta en este caso. Ahora, en el caso de una potencia también cabe preguntarse no qué operación hay que hacer en el resultado para obtener la base, ¿verdad? Sino para obtener el exponente. ¿Ok? Supongamos que nosotros sabemos que 2 a la 5 es 32. ¿Qué operación podemos nosotros aplicarle a 32, ¿ok? Para obtener el exponente 5? Sabiendo que 32 fue producto de elevar 2 a la 5. Esta pregunta, ¿verdad?, de cómo obtener el exponente al que tiene que ser elevado un número para que dé otro, es exactamente lo que da origen a el concepto de logaritmo. ¿Ok? Así que la respuesta aquí sería que lo que hay que utilizar es el logaritmo. El logaritmo en este caso sería aplicar el logaritmo, ya vamos a decir qué significa, ¿verdad? El logaritmo en base 2 a 32. El logaritmo en base 2 de 32 sería 5, porque 5 es el número al cual hay que elevar 2 para que dé 32. Esto lo tenemos más claro aquí, en este cuadrito de aquí, en donde queda claro qué es el logaritmo. El logaritmo en base 2 de 32 es 5, porque 5 es el número al que se eleva 2 para obtener 32. ¿Ok? Esa es la definición, esas son de logaritmo. ¿Ok? Esto es vamos a decir, estas dos ecuaciones aquí son equivalentes. Si 2 a la 5 es 32, eso es lo mismo que decir que el logaritmo de 32 en base 2 es 5. Dicho de manera general, ¿verdad? Si b es un número mayor que 0, ¿verdad? Y yo tengo, y resulta, ¿verdad?, que b a la x es igual a y, eso quiere decir que el logaritmo, ¿ok?, en base b de y es igual a x, de manera general. Es decir, el logaritmo de un número en una base es el número al que hay que elevar la base para que dé el primer número. El logaritmo de y en base b es x si x es tal que b a la x es igual a y. Es en algún caso con respecto al exponente, no a la base, ¿verdad? Al exponente, una operación inversa, ¿no? Viene a ser entonces una operación inversa a la de exponenciar.
Nosotros cuando utilizábamos la exponencial, ¿ok? Pues nos preguntábamos cuánto era un número elevado a un cierto exponente, ¿verdad? Con el logaritmo nos vamos a preguntar a qué exponente hay que elevar un número para que nos dé otro. Es así entonces la operación inversa a la operación exponencial. De aquí viene el concepto de logaritmo, ¿no? Vamos a ver, vamos a reafirmar esto, ¿verdad? Supóngase que nos quieren preguntar cuál es el logaritmo de 81 en base 3. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Nos están preguntando, ¿verdad? Simplemente a qué número hay que elevar 3 para que me dé 81, ¿ok? O sea, el logaritmo de 81 en base 3 es x si sucede que 3 a la x es igual a 81, ¿no? Y ese número sabemos nosotros que es 3, porque 3 por 3, 9, perdón, 4, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Así que la solución de este problema es x igual a 4. El logaritmo de 81 en base 3 es 4. ¿Por qué? Bueno, porque 3 a la 4 es igual a 81. ¿Ok? De nuevo, reafirmamos lo que dijimos con anterioridad. El logaritmo de 81 en base 3 es x si 3x es igual a 81. Es exactamente lo mismo. O visto aquí en particular, reafirmando lo que vimos hace un momento, el logaritmo en base b de x es y si b a la y es igual a x. ¿Ok? Entonces, estas son expresiones equivalentes, ¿no? Que el logaritmo de x en base b hacia y es lo mismo que b a la y es igual a x. ¿Ok? Entonces, más o menos creo pues que queda claro cuál es el concepto dado un número b mayor que 0 de lo que es un logaritmo en esa base b de otro número. ¿Ok? ¿Para qué números existe el logaritmo? Pregunto, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, los logaritmos. ¿Existe un logaritmo de un número negativo? ¿Existe un logaritmo? No, porque si nosotros tenemos una base cualquiera, ¿verdad? B. Si nosotros tenemos un b mayor que 0, ¿verdad? Cualquier número al cual cualquier número x tal que nosotros elevemos b a la x va a ser mayor o igual que 0 también, ¿de acuerdo? Va a ser mayor o igual que 0. Cualquier número al que nosotros elevemos cualquier número x al que nosotros elevemos b va a ser mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Entonces, entonces si el logaritmo en base b de un número y es x, tendría que pasar que b a la x es igual a y, y entonces si y es negativo, como este b a la x es mayor o igual que 0, de hecho es mayor que 0, pues b a la x siempre, tendríamos que no existe el logaritmo de un número negativo ni del 0. Entonces, la primera cosa que queda claro es que los logaritmos existen solo para números positivos, ¿ok? Es decir, el dominio, aquí realmente era mayor que 0, el dominio de la función logaritmo en cualquier base son los son los números reales positivos, ¿ok? Ahora, siendo un número real positivo, por muy pequeño que sea, existe el logaritmo. Por ejemplo, supongamos aquí que tenemos por ejemplo, lo que tenemos aquí en este cuadrito, ¿no? Que tenemos aquí, que queremos hallar el logaritmo en base 2 el logaritmo en base 2 de un octavo. Un octavo es un número pequeño. El logaritmo en base 2 de un octavo es menos 3, porque 2 a la menos 3 es un octavo, ¿ok? Porque el número al que hay que elevar al 2 para que me dé un octavo es menos 3. Entonces, vamos a estar claros. El dominio de la función logaritmo son los números positivos, 0, infinito. El rango de la función logaritmo sí abarca todos los números reales. O sea, hay logaritmos negativos de un número. Lo que no hay son logaritmos de un número negativo, ¿ok? De acuerdo.
Vamos a seguir entonces, vamos a través del estudio de algunas ecuaciones que tienen que ver con logaritmos a seguir entendiendo el concepto. Supongamos que nos planteamos el problema de hallar un x tal que menos 3 sea el logaritmo de ese x en base 2. ¿Qué significa eso? Eso significa, no es otra cosa, que entonces menos 3 es el número al que hay que elevar al 2 para que me dé x, ¿verdad? ¿A qué número? Exacto. ¿A qué número resulta cuando uno eleva 2 a la menos 3? Pues un octavo. Así que la respuesta es un octavo. Y la respuesta aquí sería que el logaritmo en base 2 de un octavo es igual a menos 3. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, x es igual a un octavo. Supóngase ahora que es similar al anterior, ¿no? Que nos piden hallar un x tal que el logaritmo, cuando no se pone la base y utilizamos el log, estamos hablando del logaritmo en base 10, ¿ok? Ya lo vamos a explicar más adelante. Los logaritmos en base 10 no se pone logaritmo en base 10, ¿ok? Sino que se pone logaritmo, simplemente L o G, y se entiende que eso es logaritmo en base 10. También ahora vamos a referirnos al logaritmo en base E o logaritmo natural o neperiano. Entonces, aquí tenemos el siguiente problema. Para que x se cumple, que el logaritmo de x, logaritmo en base 10 de x, sea un medio. Bueno, que tiene que cumplirse. Si el logaritmo de x en base 10 es un medio, se tiene que cumplir que 10 a la un medio es x, correcto. Pero entonces, resolviendo la ecuación, que es tomando raíz cuadrada de ambos lados, x tiene que ser raíz de 10, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la conclusión, en este caso, es que el logaritmo de raíz de 10, ¿ok?, es un medio. Esa sería la conclusión de este ejemplo. Ahora, otro tipo de ecuación logarítmica es cuando nos preguntan, por ejemplo, cuál es el logaritmo de un número en una cierta base. O sea, en este caso tenemos que encontrar a x, que es el logaritmo en sí mismo. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir aquí? Bueno, ¿qué queremos? Queremos un x. Si x es el logaritmo de 125 en base 5, entonces tiene que cumplirse que la base elevada a la x me dé 125. Tiene que cumplirse que 5 a la x es 125, ¿correcto? Ahora, ¿qué número cumple que 5 elevado a ese número es 125? Bueno, 3, porque 5 por 5, 25, por 5, 125. Por lo tanto, el logaritmo en base 5 de 125 es 3. ¿De acuerdo? Otro tipo de problema que se puede presentar con los logaritmos es este que está aquí, en donde me dicen para qué base x se cumple que el logaritmo de 8 en esa base es 3 medios. ¿Ok? ¿Qué se tiene que cumplir en este caso? Bueno, si x es la base tal que 8 es el tal que 3 medios es el logaritmo en esa base de 8, ¿verdad? Se tiene que cumplir que x a la 3 medios igual a 8. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, multiplico el cuadrado por los dos lados y me queda x al cubo igual a 64. Luego saco la raíz cúbica de 64 y me queda que x igual a 4. La solución aquí sería que la x es 4, o sea que el logaritmo en base 4 de 8 es 3 medios. ¿Ok? Entonces, con las ecuaciones logarítmicas pueden haber varios casos. Uno es hallar el número, ¿ok? Dada una base y un logaritmo, hallar el número el número tal que ese logaritmo es el logaritmo de ese número en esa base. Otro es simplemente hallar el logaritmo de un número, que es este problema que está aquí. ¿Okay? El primero que acabo de referir es este. Y el último es, dado un logaritmo y un número, hallar la base en la cual ese logaritmo es el logaritmo del número que nos dieron, que es este tercer problema que está aquí. Suena un poquito quizás confusa la cosa, pero repitiéndolo y viéndolo otra vez lo vas a entender bien. Bueno, vamos a estudiar las propiedades de los logaritmos, ¿no? Nosotros conocemos las propiedades de la función exponencial. Básicamente voy a poner aquí 4, aunque fueron 5 las que estudiamos, que es que la exponencial de bx por by es igual a b a x más y, etcétera. Eso lo vimos en su momento, ¿no? Es decir, la exponencial de la suma es el producto de los exponenciales. La exponencial de la suma de x más y
es el producto de los exponenciales. En el logaritmo es al revés. El logaritmo resulta que el logaritmo en base b del producto, ¿ok?, es la suma de los logaritmos. Esa es la primera propiedad, un poco como al revés. En el caso del caso 2, en los exponenciales, teníamos que el exponencial de la resta x menos y, es igual a la división de las exponenciales, ¿ok? En el caso de logaritmo es al revés. En el caso de logaritmo dice que el logaritmo de la división, ¿ok?, es la resta de los logaritmos, en cualquier base, logaritmo de x menos logaritmo en base de y, ¿ok? En otro caso teníamos, bueno, que el exponencial de 0 siempre es 1, ¿ok? Eso quiere decir que en cualquier base el logaritmo en base b de 1 es el número al que hay que elevar a b para que me dé 1. ¿A qué número hay que elevar a la potencia b, a b para que me dé 1? A 0. Entonces el logaritmo de 1 en cualquier base es 0, sería correspondiente a ¿no? Y luego tenemos otra propiedad del logaritmo que es la siguiente, ¿no?, que es muy importante. El logaritmo de x a la y es y por el logaritmo de x. Es decir, el logaritmo de una potencia es el exponente al que está elevado a la potencia por el logaritmo de la base, ¿ok? Esas propiedades que están aquí, ¿verdad? O sea, 1, 2, 3 y 4 son las propiedades básicas de los logaritmos que hay que aprender. Por cierto que la 4 se puede aplicar de esta manera. Suponte que nosotros queremos ver el logaritmo en base b de raíz de 2 de x, ¿verdad? Bueno, esto es lo mismo que el logaritmo en base b de x a la 1 medio, ¿verdad? Que aplicando la propiedad 4 es lo mismo que 1 medio logaritmo en base b de x, ¿ok? Bueno, que también lo podemos escribir para redondearlo mejor, logaritmo en base de x entre 2. Así se utilizan las propiedades. Entonces, bueno, que revises estas propiedades de los logaritmos, ¿verdad?, que son como al revés de la exponencial. La exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. Entonces el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. La exponencial de la división, la exponencial de la resta es la división de las exponenciales, ¿verdad? El logaritmo de la división es la resta de los logaritmos, y así sucesivamente. Bueno, ¿de dónde vienen estas propiedades de los logaritmos? Esto está más o menos explicado aquí. Sin embargo, para no confundirte con este tema, y creo que no te van a pedir que las pruebes, no las voy a explicar. Más bien las voy a volver a escribir para que no se te olviden. El logaritmo en cualquier base del producto de dos números positivos, ¿no? X, Y positivo, ¿ok? Acuérdate que el dominio es positivo. Es el logaritmo de la suma. Es la suma de los logaritmos. El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. El logaritmo de la división, ¿ok?, de x entre y de dos números positivos es la recta de los logaritmos, ¿correcto? No voy a estas son las pruebas, pero no las voy a hacer. Y el logaritmo de la potencia, el logaritmo de x a la y es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Estas son básicamente las propiedades que hay que recordar. Por supuesto que el logaritmo en base b de 1 siempre es 0, independientemente de la base, ¿ok? Bueno, yo creo que es propicio el momento para hablar de dos logaritmos importantes, ¿no? Uno es el logaritmo común, que ya lo mencioné, logaritmo común, que es el de base 10, o sea, el logaritmo en base 10. Ese logaritmo lo vamos a utilizar la notación log, sin escribir ninguna base. Cada vez que aparezca log sin base, entendemos que es logaritmo en base 10. Y el otro que es bien importante es el logaritmo natural, ¿verdad? Se le dice, también se le dice neperiano, también se le dice de Napier, por quien lo estudió, ¿verdad?
y es el logaritmo en base e. El logaritmo en base e, siendo e el número irracional, ¿okay? Que es un número como cualquiera, que tiene su definición precisa. Quizá un poco el nivel que estás estudiando te parece raro como pi, cuando lo estudiabas radianes, ¿verdad? Yo imagino que ya te lo han explicado, que aproximadamente e es 2,71, etcétera, ¿verdad? Para ese logaritmo vamos a utilizar la notación ln, ¿ok? ln es el logaritmo en base e, y log es el logaritmo en base 10. Para cualquier otra base escribimos la base. Por ejemplo, para si queremos hablar del logaritmo en base 2, ponemos logaritmo en base 2. Si queremos hablar del logaritmo en base 1 medio, ponemos logaritmo en base 1 medio. Solamente repito y recalco, en el caso de la base 10 no ponemos sino log, y en el caso de la base e no ponemos sino ln, el logaritmo neperiano. Ok. Me quiero referir ahora a algo que va a ser muy importante de las propiedades del logaritmo para resolver los problemas que te dieron, ¿no? Que son estas dos ecuaciones que están aquí, ¿ok? Estas dos ecuaciones que están aquí son importantes. Suponte que tú tienes b a la x, ¿ok? Y vamos, ya me quedó un poquito aquí. Ajá. Vamos ahora completa. Ajá. Suponte que tú tienes b a la x, ¿ok? Y tú le aplicas a b a la x, le aplicas el logaritmo en base b. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué es el logaritmo de base en base b de b a la x? ¿Ok? Es el número al que hay que elevar b para que me dé b a la x, ¿correcto? ¿Y cuál es el número al que hay que elevar a b para que me dé b a la x? Pues x. Entonces, aplicarle el logaritmo en base b a una exponencial me da el exponente. A una exponencial de la misma base me da el exponente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el logaritmo en base b de b a la 55 es 55. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo pregunto cuál es el logaritmo en base b de 55, en base b de b a la 55, estoy preguntando cuál es el número al que hay que elevar b para que me dé b a la 55, y obviamente ese es 55. Similarmente, aunque no lo vamos a usar mucho por ahora, ocurre que cuando yo elevo b al logaritmo en base b de un cierto x, eso me da x. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué es el logaritmo en base b de x? Es el número al que hay que elevar, ¿qué es el logaritmo? Perdón, en base b, ajá, el logaritmo en base b de x es el número al que hay que elevar b para que me dé x, ¿ok? ¿Y cuál es el número? Perdón, aquí hay un error. Vamos a tratar un segundito, vuelvo sobre este tema. Ok, volvamos con esta ecuación, ¿no? Que ahí tuve un pequeño lapsus. Vamos a suponer que tenemos una cosa de este tipo, b logaritmo en base b de x. ¿Por qué esto es x también, no? Bueno, porque ¿qué es el logaritmo en base b de x? El logaritmo en base b de x, esto que está aquí, ¿okay? Es el número al que hay que elevar b para que me dé x, ¿de acuerdo? Entonces, si yo elevo b al número que hay que elevar a b para que me dé x, por supuesto, al elevarlo a ese número me va a dar x, ¿ok? Está claro, ¿verdad? Entonces, en resumen, estas dos identidades, ¿no? Que si yo tengo por lo menos 10 a la 2x, ¿verdad? Y le aplico el logaritmo en base 10, ¿verdad? Eso lo vamos a usar, esto es 2x. Eso es lo que quiero que tengamos claro, ¿verdad? ¿Por qué? Repito, bueno, porque 10 a la... Porque me estoy buscando es el número al que hay que elevar a 10 para que me dé 10 a la 2x. Bueno, es 2x, ¿de acuerdo? Esto va a ser útil para lo siguiente. Suponte que nosotros tengamos una expresión de este tipo. Ex más 1, por ejemplo, igual a 25. ¿Ok? Y queremos resolver esa ecuación. Bueno, nosotros vamos a tomar el logaritmo, en este caso neperiano, de los dos lados. ¿Ok? En este caso queda x más 1, por lo que te estoy explicando. El logaritmo neperiano, o sea, el logaritmo en base e de e a la x más 1 es x más 1, ¿verdad?
Y en este lado, esto es un número, logaritmo neperiano 25 lo sacas con la calculadora y es un número, el que sea, ¿no? Entonces despejas las X y resuelves la ecuación. Por eso es que es importante entender esta identidad y cómo se aplica, ¿no? Ya vamos a aplicarla con los problemas. Ojalá la interrupción que tuve aquí no te haya confundido, pero me dio fastidio volver el video. Vamos a ver.